anunciado hace, bueno, está en el lobby, en el schedule, el horario que yo pongo de sermones, la serie sobre Primera de Corintios, para aprender de los valores de la iglesia. Me perdonan, pero vamos a comenzarla en 3 semanas. Decidí hoy y el próximo domingo predicar un sermón que tiene 2 partes sobre el verdadero evangelio. Después viene el domingo, el Día de los Padres, que es un sermón sobre los padres. Y entonces después comenzaremos el sermón de la serie sobre el 1 Corintios. Y les pido que oremos por eso, y les estoy orando para que sea de bendición, que sea de edificación, porque hablamos de ser una iglesia del Nuevo Testamento, pero hermanos, verdad que estamos lejos. No nosotros, todo el mundo cristiano de hoy, estamos lejos. Y Dios mío, ¿cómo predicaremos esto de esta manera en que he puesto en el corazón? Echar los valores que esta iglesia debe estudiar. ¿Cómo van a ser los valores de la iglesia? Así que, repito, vamos a predicar hoy sobre Gálatas, también la semana que viene. Luego vendrá el sermón del Día de los Padres, y entonces comenzaremos esa serie sobre Corintios. Yo les exhorto para que lean Corintios, porque va a ayudar si lo van leyendo. Pero hoy quisiéramos hablar sobre el verdadero evangelio desde la perspectiva del apóstol Pablo, y él como ejemplo, el ejemplo de Pablo sobre lo que es vivir el verdadero evangelio. Porque hay muchos tipos de evangelios. Muchos dirán, no, hay un solo tipo de evangelio, hay un solo evangelio de Jesucristo. Bueno, es verdad. Hay un solo evangelio que está aquí en las Escrituras. Pero nosotros los humanos nos hemos encargado de que en estos 2000 años de fe cristiana hayamos creado otros evangelios. Y no es nuevo. De hecho, el apóstol Pablo, al escribir esta carta, no sé si pudieron encontrar por fin, mira, le dije al hermano Gustavo que me buscara una porción, que pusiera ahí en Google Galatian manuscritos iban a aparecer porciones. Son porciones del primer siglo, principio del primer siglo, porciones del libro de la carta a los Gálatas, que es algo muy hermoso. Un dato extra, estadísticamente, si se quemaran todas las Biblias del mundo, y se tomaran las citas bíblicas de los que se llaman padres de la iglesia, los escritores aquellos de los primeros, del segundo, tercer siglo, bueno, también muchos incluyen el cuarto, de cristianismo, más estos manuscritos, pudiéramos volver a reescribir la Biblia tal como la tenemos. La razón es porque hay cientos y cientos y miles de pedazos y porciones de esas primeras épocas de la fe cristiana. Que eso es algo hermoso, eso no lo dicen en los colleges, no lo dicen. No lo dicen en los high school cuando hablan de historia, pero eso es verídico. Y una de esas porciones hermosas, poderla ver. Hay muchas más, hay en varios museos, porciones que han ayudado para confirmar nuestros escritos bíblicos. Le dije a Gustavo, búscame a ver si encuentra ahí muy buena porción. No puedo leer bien esta porción, porque el griego viejo uno tiene que detenerse con calma para poderlo ver bien, sobre todo cuando uno está afuera ya y ya lo tiene ya escrito. El griego es bonito. Anyway, vamos a la palabra de Dios y vamos a meditar en esta carta de Gálatas, porque resulta que los Gálatas, Galacia es aquella zona de Europa, de la parte abajo, arriba del Mediterráneo, pero lo más cerca de Grecia. Y entonces así, después ustedes lo mirarán con calma. Se piensa que de ahí emigraron de los grupos que formaron después lo que es Francia. Hay muchas teorías, muchas cosas de la historia, de los historiadores hoy en día, seculares y religiosos, todos. Yo no me afano en nada de eso, pero sí en algo bíblico y que es bueno recordar, y es que esa iglesia la plantó nuestro hermano Pablo hace 2000 años. Sí, la plantó, la edificó, la levantó, llevó sus equipos de trabajo, utilizó a Tito, utilizó a Timoteo.
fue hermosa la obra que hizo, ahí por un buen tiempo. Luego se fue porque plantaba, estaba 3 y 4 meses, en algunas situaciones estuvo, en algunas ciudades estuvo hasta 2 y 3 años, como él explica en Lucas, y algunas cronologías podemos descifrar y entender eso. Pero la de Gálatas es muy interesante, porque resulta que a él llegó la noticia de que los Gálatas estaban escuchando, poniendo sus oídos, sus orejas a otros evangelios, a otras maneras de vivir la gracia de Cristo. Y lo más triste es que lo que estaban escuchando era algo un poquito llamativo, sobre todo para los judíos cristianos, porque decían, bueno, esto es de nuestra fe, la fe de nuestros padres, de la fe judía, este es nuestro Tanaj, ¿okay? Este es el Torah, este es el Navín, este es el Ketubí, estas son las leyes, los profetas, los escritos, como decían ellos. Está bien. Y entonces lo comenzaron a mezclar con el Evangelio de Jesucristo. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Por ejemplo, si usted usted come, por poner un ejemplo, que en el tiempo contemporáneo usted come un sándwich de carne de puerco, pero entonces usted viene a Cristo y usted comienza a leer y dice, pero no se puede comer la carne de puerco. Y entonces ellos decían, eso uno pierde la salvación, por poner un ejemplo. Pero aquí nos dice bien claro que hay que guardar el sábado. Este es el evangelio verdadero, ahí va todo el mundo a guardar el sábado. Y los judíos convertidos volvían otra vez a eso y hacían que los gentiles que tenían el evangelio hicieran también lo mismo. Y hacían este tipo de cosas. Puse ejemplos así, sencillos, para que tengan una idea de lo que estaba pasando. Y a Pablo le llegó este chiste, lo cual era bueno, porque gracias a esa noticia que él le llegó, le escribió la carta urgentemente. Se sentó en su computadora y mandó un email larguísimo. Hace 2000 años mandó ese email. Por la madrugada, la hermana Dulce no me lo cree, se está riendo. Pablo escribió en su mano, ahí escribió esa carta que ustedes pueden ver porciones que los arqueólogos han encontrado. Y en esa carta él les especifica, les recuerda que ellos tenían que guardar el verdadero evangelio, el cual no era el que ellos estaban viviendo y que no era el que él les había predicado, el que él les había enseñado, el que ellos habían recibido de Jesucristo a través de él y aquellos que les ministraron en los primeros años que aquellos discípulos nuevos de Galacia recibieron la palabra. Estaban judaizando en términos teológicos y bíblicos. Estaban alejándose para practicar la fe judía otra vez y mezclarla, algo como lo que pasa hoy en día. ¿Okay? Que tomamos nuestra fe, nuestro evangelio y lo mezclamos con otras cosas. Y entonces pensamos que eso es el evangelio. Déjame poner un ejemplo. Hay personas que piensan, nosotros, por ejemplo, nosotros oramos por los enfermos y si tenemos que poner la mano en la cabeza de ellos, lo hacemos. Y amén, lo hacemos. Pero hay denominaciones que dicen que tienes que hacerlo y cuando lo hagas con fe se va a sanar. Y si no se sana, entonces no tenía ni yo no tenía fe. ¿Dónde queda la voluntad de Dios? Para poner un ejemplo. Hablando con un hermano esta semana sobre el asunto, por ejemplo, del ejemplo que ponía yo de ungir con aceite. Creemos en eso. Yo no me afano, no lo hago, pero si alguien quiere un día ungir a alguien, pero eso no significa que el aceite hace milagros, no lo hace. No lo hace. No, es un símbolo del Espíritu Santo. Eso es todo lo que es, como lo era en la Biblia el agua, la paloma, el viento, el fuego y también el aceite. 5 elementos que en la Biblia se utilizan para simbolizar el Espíritu Santo. Pero la fe y la voluntad de Dios es lo que van a hablar. Y si la fe está, pero no hay, pues hay una voluntad de Dios que no quiere. Pero ahí donde uno tiene que aprender a vivir con su aguijón, sea una enfermedad o sea un problema, lo que sea. Y eso es la gracia. Pero hay personas que entonces dicen, no hay que imponerlo, porque eso es así. Y el apóstol Pablo, a todas esas cosas, con todas esas cosas en mente, dice, un momentico, ese no es el evangelio que yo les enseñé. No, no lo es.
Y estaba asombrado. Y tanto era su asombro que dice el versículo 6 que leyó nuestro hermano. Estoy asombrado, capítulo 1, versículo 6, de que tan pronto, oye, recibieron el evangelio y ¡pum! Comenzaron ya a mezclarlo con otras cosas. Tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, ¿qué cosa? Dice el apóstol Pablo, ahí aclarando. Y no es que hay otro evangelio, no lo hay, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Jesucristo. Y con estas palabras, y dos párrafos, uno del versículo 1 al 5 y después del versículo 6 al versículo 9, comienza la introducción a esta carta, ahí del saludo y la razón del por qué. Pero entonces Pablo comienza en su carta una secuencia de pensamientos, de cómo, para que ellos entendieran. Entonces él acusa sobre el abandono del evangelio, sobre un ejemplo y utiliza su propia vida. Después lo expone, después da evidencia de la salvación, de lo que es la verdadera salvación. Después pone de una manera apologética por qué creía así. Y ese es el argumento que utiliza. Pero la segunda porción de la carta es desde el versículo, capítulo 1, versículo 11, pero vamos a comenzarlo desde el 10, hasta el capítulo 2, versículo 14. Es una porción grande. Y en esa porción él utiliza el primero de sus argumentos para decir, miren mi ejemplo. Y Pablo podía hacer eso porque él era un apóstol de Jesucristo. Hermanos, ¿están conmigo? ¿Me están siguiendo? Okay. Miren mi ejemplo, mírenme a mí. ¿Okay? Y después da otros documentos en la carta, otros estilos, otras cosas, apología, la historia, muchas cosas. Pero en el primero, él quiere romper con su propia vida. Para que ellos entiendan que él tenía la autoridad. Él los llevó a Cristo y entonces ahora está asombrado de que ellos se están alejando o mezclando la fe en Jesucristo con otras doctrinas. Y él quiere corregir eso. Y antes de hacer las expresiones, antes de hacer las declaraciones que él hace en su carta, él comienza hablando de sí mismo, de su testimonio. No es que él quería hablar de él, no es que quería lucirse. No, es que él quería... Yo fui el plantador de la iglesia. Yo les llevé este evangelio y ustedes están haciendo otra cosa. Y eso es importante, hermanos. Y yo quiero hoy, esta mañana, ver la primera parte de su argumento para que ustedes lo puedan saborear. Y la semana que viene, pues la otra parte del sermón con la continuación de estos argumentos. Son básicamente, yo lo he puesto junto en 7 puntos. Y hoy veremos 4, y ustedes dicen amén, porque no van a ver los 7. Y lo primero que él hace es expresar que el evangelio que ellos recibieron no era de un origen humano. Y esto es clave, hermano. Para poder volver al evangelio y mantenerse en el evangelio verdadero, hay que entender que el evangelio nuestro no es humano. No lo es. Me permiten, voy a orar. La oración de intercesión, a veces pegada al sermón, me huele extraño a la hora de orar, pero yo no puedo pasar por alto sin pedirle a Dios clamarle para que Él me ayude. Señor, sé con nosotros para entender tu palabra. Sé conmigo, Señor. Sé con la congregación para entender tu palabra y aplicarla, Señor, y que sea de bendición a pesar del predicador. Señor, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. No es de origen humano. Dice la palabra en el capítulo 1, versículo 10 y 11. ¿Acaso ahora busco la aprobación de los hombres o de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es una expresión importante, una expresión ahí incorporada, que no es un párrafo ahí, como para dar una introducción y darle autoridad a lo que va a decir. Hermanos, esto que voy a decir no es para agradarle a ustedes ni a nadie, es para agradarle a Dios. Y no me interesa lo que ustedes piensan, porque lo que venía en la carta era fuerte. Cuando los Gálatas leyeron eso, ellos dijeron, wow, mira lo que dice que fundó la iglesia. Estuvo aquí hace un tiempito y no regresó. No está
está diciendo que lo estamos haciendo no funciona, no sirve, estamos mal. Y él comienza haciendo esa declaración, por eso es que lo hace. Pero entonces en el versículo 11, él dice, pero os hago saber, ¿lo tienen? Muy bien. Pero os hago saber, hermano, que el evangelio que fue anunciado por mí no es que, no es según hombre. Esa es la primera cosa del verdadero evangelio en el testimonio de Pablo. Esa expresión a mí me encanta. Que no es según hombre. Es una expresión que nos ha de dar esperanza. Porque cuando todo falla, el evangelio no puede fallar. No puede. Es como que 2 más 2 es 4. Es una ley. ¿Y por qué? Porque no es según hombre. Una pregunta, ¿y qué cosa es evangelio? ¿Alguien se acuerda? Ese es un sermón, pero ¿alguien sabe qué es evangelio? Buenas nuevas, muy bien, algo bonito, pero evangelio significa noticias. Noticias nuevas o que nunca se han dicho. Nosotros por tradición hemos puesto buenas nuevas, por ser bonito, por Reina y Valera, o sea, por Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, y después los demás que continuaron, pero significa literalmente una noticia que es nueva, es fresca. Por eso es que Cristo utilizaba la expresión, y donde quiera que se anuncie este evangelio, esa palabra evangelio es lo que se llama transliteración, es el griego convertido al español. Si usted quiere hacer una traducción literal, lo que Cristo está diciendo cuando él menciona las expresiones como 4 o 5 veces es, donde quiera que se anuncie esta noticia, o esto nuevo que acaba de ocurrir, como por ejemplo la mujer aquella que ungió los pies de Jesús, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Con el alabastro caro que lo rompió, lo quebró, ¿se acuerdan? Ok. Él dijo al final de su historia, donde quiera que se hable este evangelio, se cuente este evangelio, se va a contar lo que esta mujer ha hecho. ¿Se acuerdan? Bueno, literalmente es donde quiera que se hable de lo que pasó aquí hoy, de esta noticia, se va a hablar de esta mujer. La palabra evangelio es noticia fresca, nueva, algo nuevo que nadie conoce, aparece por primera vez. Y Cristo es eso. Cristo llegó en una época precisa, en el tiempo preciso y exacto, el tiempo predestinado por Dios, ni más ni menos, el tiempo que Él tenía que venir, el cumplimiento de los tiempos, como dice la Biblia, para morir en la cruz por cada uno de nosotros. Y si usted desprecia eso, pues usted está despreciando la verdadera noticia, el verdadero evangelio. ¿Están conmigo? Cristo es ese verdadero evangelio, en español esa verdadera noticia, nueva, única, fresca, que no se ha contado. Cristo es el verdadero canal Fox, Cristo es el verdadero CNN. Cuando todos estos canales manipulan las noticias, porque lo hacen, a unos conservadores, hermanos, da asco. Todos. Y lo digo en público y no me pueden demandar porque yo puedo decir día y hora en que manipularon las noticias, porque yo los miro. Fox, y eso que es el mejor, bueno, para mí, conservador, línea recta, sin embargo, manipulan. CNN ni hablar, ni decir, da vergüenza. Todo está bien en Venezuela. Bien que si por poco le cierran CNN en Venezuela, por poco los votan a todos ustedes de cabeza. O sea, esto no es política, es un ejemplo fresco, es una noticia fresca, un evangelio fresco, lo que estoy contando. Todo el mundo lo ha visto. Sin embargo, eso es lo que la gente busca. Esos canales, y lo que dice Univisión y Mega TV, y que la Mega se pega, y todo esto, pero nada se pega aquí si no es con Cristo. ¿Saben de lo que estoy hablando, verdad? No estoy hablando otro idioma. ¿Está conmigo? Amén. Pero Cristo es ese verdadero evangelio, que no permite a otro evangelio. No, el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre. Muchos buscan el evangelio según el hombre, porque claro, según Dios es difícil, como aquella persona y aquella porción de los discípulos que estaban con Jesús. Él tenía muchos discípulos. Cuando Jesús empezó a hablar fuerte en su segundo año, dijeron, esto se pone caliente, ya el primer año pasó, el año del amor aquel ya está pasando, ahora ya estamos haciendo muchos enemigos, y estaban ya hablando, y Jesús en un momento se le dijo, ¿quieren también irse ustedes?
¿Por qué? Porque las cosas que él decía eran difíciles. Eran difíciles. El evangelio es difícil. La gente no lo quiere. Quiere el evangelio fácil. El evangelio fácil. El evangelio de ven a Cristo y todo te va a ir bien. Perdónenme, pero eso es mentira, eso no es verdad. No. Porque hay uno que no va a estar contento. Se llama el diablo. Se llama Satanás. Lo conocen, ¿verdad? Pues dirán, no lo conocemos. Sí, sí, lo conocemos. Y cuando hemos llegado aquí, ya llegó. Él sabe. Él sabe. Él nos visita en nuestros hogares, Él nos visita en nuestros trabajos, Él se manifiesta con compañeros, Él se manifiesta a veces con uno mismo. El diablo es muy astuto. Cristo le dijo a Pedro, sal. ¿Cómo le dijo? Recuérdeme la Biblia. Sal. Le escucho. Sal detrás. ¿Saben de lo que estoy hablando? Cristo dijo, bueno, vamos a Jerusalén y es hora de irse, ya el tiempo se ha cumplido. Y entonces Pedro le dijo, Pedro le dijo, no, que eso no te acontezca. Uf, mal afuera, eso no te ocurra. Digo, eso es burla, porque aquí no creemos en nada de eso. Que eso no te acontezca, lo mal afuera. ¿Qué fue lo que le dijo Cristo? ¿Qué le dijo Cristo? ¿Qué pasa? ¿No se acuerdan? Apártate de mí. A Pedro. Y no sé si chequearon las noticias en la Biblia, pero este es el hombre que caminó por agua. Oye, lo que Pedro hizo no lo hizo ningún otro discípulo. Este es el que predicó el primer sermón de la gracia. Este es el que habló en su idioma arameo, y todos los que estaban allí en aquel día de Pentecostés entendieron el chino, el ruso, el alemán, el cubano, el puertorriqueño, todo el mundo. Ellos no estaban allí, pero si hubiesen estado también no hubiesen entendido. Porque Dios es un milagro. Que lo que él dijo, ellos lo entendieron. Ese es Pedro. Y Cristo sabía de lo que Pedro iba a hacer, sin embargo, que con el futuro le dijo, apártate de mí, Satanás. Así que, hermano, vamos a hablar claro, el evangelio se puede confundir. El evangelio puede venir a través de personas que nos digan cosas bonitas y agradables. El evangelio puede venir a través de personas que nos quieran decir cosas lógicas de la fe. Pero no la noticia, pero el evangelio no es para darnos un mensaje agradable y mucho menos entendible. ¿Qué es eso? El evangelio sí se entiende, es clarito, hermanos. El evangelio no es clarito, es difícil. Lo creemos por fe. El evangelio es difícil. Usted me está diciendo que este hombre murió en la cruz, resucitó, después subió al cielo en una nube, un ángel dijo, así mismo va a regresar. Usted me está diciendo que va a regresar, me están diciendo del caballo blanco, me están diciendo de la gente en las nubes que va a venir con él. Ustedes están locos, están esquizofrénicos. Vayan a ver un psiquiatra. El evangelio no es algo común, no es fácil. Es una fe hermosa y real. Ahí está. Lo que no tiene sentido. Pero eso es lo hermoso de la fe. Y sin tener sentido, Cristo transforma vidas. Sin tener sentido, Cristo coge a la persona que era drogadicta y lo cambia. La persona que robaba y lo cambia. La persona que era religiosa y lo cambia. La persona que mentía y lo cambia. El hombre que andaba de mujer en mujer lo cambia. La mujer que hacía también sus pecados la cambia. El niño y el joven rebelde lo cambia. La persona que no valía 3 centavos le da un valor extraordinario porque viene a ser una nueva criatura. Ese es el evangelio que había recibido y que estaban abandonando. Ese es el evangelio que estamos recordando en esta mañana. Pero hay algo más, es el apóstol Pablo. No solo no es esto de que no es de origen divino, perdón, es de origen humano, sino que es, les voy a decir lo que es de origen divino. Dice la palabra, versículo 12, porque yo no lo recibí. ¿Oyeron eso? Ni fue enseñado de parte de ningún hombre, sino por revelación. Hermanos del Evangelio, que los cristianos de Galacia habían recibido, el Evangelio que los gálatas habían recibido, era revelación de Jesucristo. Y si usted está aquí esta mañana
usted tiene a Cristo, pues usted debe estar contento y orgulloso porque ha sido la revelación de Jesucristo. Quizás Dios le reveló eso por un sermón de un pastor en un pasado, o mamá y papá le hablaron de Cristo, o usted creció en la fe y hablaron del Señor, usted creció creyendo, Dios hizo milagros, o quizás usted estaba en una vida de pecado y un día que alguien le dio un tratado y usted lo leyó, o un día que usted tomó la Biblia y dice esto no tiene sentido, pero voy a continuar leyendo, ¡pum! Y Dios abrió. Dios quitó la brutalidad que Satanás pone en nuestros corazones y nos dio la luz del Espíritu Santo para entender que este Evangelio es único y que cambia vida, y que si nosotros nos ponemos como los Gálatas, los de Gálatas, a mezclar la verdad con la mentira, el Evangelio de Cristo con lo que el mundo enseña, pues vamos a estar caminando en un Evangelio como diferente. Es de origen divino, es revelación de Jesucristo. Y esto es difícil, revelación de Jesucristo. Una cosa interesante, miren, la palabra que dice aquí revelación, ¿saben qué palabra es? Es la misma que se le llama al último libro el último libro de la Biblia. ¿Cuál es? Apocalipsis. En otras palabras, literalmente dice que esto es Apocalipsis de Jesucristo. Qué bonito esto, hermano Pastor Ortiz. Jesucristo es Apocalipsis, ¿sabes lo que dice? En algunas versiones ponen al revés. Es lo que menciona esta palabra. La palabra Apocalipsis significa revelación. No significa el fin de los tiempos, no significa destrucción como en las películas. Esta Apocalipsis o Armagedón significa revelación. Nosotros tenemos un evangelio que fue revelado por Jesucristo. El Espíritu Santo nos lo reveló. Utilizó personas que nos hablaran. Utilizó algo, un método, algo. Y a veces nosotros, sin darnos cuenta, pisoteamos ese evangelio mezclándolo con otras cosas. Y eso es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Hermanos, esto no es humano. Esto es de origen divino. Y entonces le dio una tercera cosa. Y esto produce testimonio, produce fruto. Y esto es otra cosa de un verdadero evangelio. Un evangelio que vive en nuestras vidas. Si ustedes lo leen, van a encontrar en el versículo 13. Leo así en el 13. Ya habéis oído acerca de mi conducta, ¿cuándo? En otros tiempos. Él dice en el judaísmo, yo voy a quitar el judaísmo, y aquí usted puede poner una rayita blanca y decir lo que usted quiera, su conducta en otros tiempos, en otro lugar, en lo que usted hacía antes de Cristo. Pero nota la expresión. Ya habéis oído acerca de mí. Hermanos, el Evangelio de Jesucristo cambia personas, produce frutos. Lo que una persona hacía, la conducta que tenía, ya no es la misma. Esta es una cosa importante para mencionar en la carta, en el libro de Gálatas. Hay muchos que dicen que nosotros convertimos la fe legalista. A veces yo me encuentro con gente hablando, diciéndome cada tontería. Por ejemplo, yo predico con traje. No predico con traje porque me gusta, no me agrada, me da calor. Además de que son caros, mis trajes son un regalo de la iglesia. Mis 2 trajes buenos, en mi cumpleaños me lo dieron. Pero de ser por mí, predicar como en la Florida, con unas sandalias y un short largo de por aquí abajo, y un pullover, y con un buen t-shirt que lo vieran, que me gustaran. ¿Ok? Pero yo no voy a venir así. No, ¿saben por qué? Porque si mi iglesia tiene una manera de pensar, yo me uno, porque el amor de Cristo hace que uno aprecie lo que otros hacen. Uno no quiere imponer su manera de pensar y de ser. ¿Están conmigo? ¿Sí o no? Por ejemplo, la iglesia emergente, que es la iglesia contemporánea, emergen nuevas ideas, muchas cosas, hacen así. Y hay iglesias bautistas y tradicionales que utilizan los métodos nuevos porque hacen falta para atraer gente. Eso no significa nada. Por ejemplo, ponen el salón oscuro y luces en la plataforma. No es que estamos enfocados en Cristo. Sí, pero ahora leer la Biblia, ¿qué hacen? Por eso no lean la Biblia, no, la ponen en el PowerPoint. Pero a veces ni leen el PowerPoint. ¿Dónde está el testimonio de que nos vean con la Biblia?
Por lo menos que la tengan en la electrónica, la Biblia en el email, en el teléfono, que vean que están leyendo. No un texto, no un texto. Hay gente que está a darle la Biblia con un texto. Eso pasa, yo lo vi. No. Vamos a ver la palabra de Dios. O sea, que se vea el fruto. Que se vea el fruto. Que se vea que nosotros vamos a estar mezclando las cosas. Y hay muchos que nos dicen que entonces pensar como así, andar en un traje es legalismo. Que hay estupidez en la vida cristiana. ¿No es feo? No es legalismo, es amor y respeto. No es que vamos a exigirle ahora a Gladys que den en un show. A la hermana Gladys, una muchachita que está allí, levanta la mano. Imagínense, no se imagina nada. O que venga mi suegra en bikini. Esto suena ridículo y gracioso. Pero déjenme decirle, nosotros a veces llegamos a hacer análisis que cuando uno se detiene, ¡qué tontería! Pero hay cosas que no son legalismo, hermanos. Hay cosas que son, el Evangelio produce una conducta diferente. La moda es decirnos, por ejemplo, o el Evangelio de Jesucristo hace que yo me parezca al mundo para ganarlos al mundo, así que quiero un buen tatuaje. Aquí está, bien grande. Déjame hablarte de Cristo. Esta es la cara de Cristo. Mueve el músculo, tríceps, entonces se ve la cara de Cristo moviéndose. Pero más estúpido no pueden ser, perdón la expresión. O dame un tabaco para que vean que yo no me aparto del mundo, yo estoy con ellos. Un tabaco, un cigarro, un buen cigarro. ¿No será tonto? Pues la persona es adicta y va a estar fumando. Y hablando de la libertad de Cristo. Por favor. Yo tenía un tío que está con el Señor, que era evangelista. Hermanos, yo lo vi, yo lo vi. Él no bautizaba a una persona que fumara. Dice, si tú no has vencido el cigarro, van a venir otras tentaciones. Comienza por permitir, probar al Dios que tú dices que crees. ¿Cómo es verdad que tú crees? Pruébalo tú mismo. Vamos a ver si de verdad, si Él es real, si Él funciona de verdad, te va a quitar el cigarro. Te va a quitar la adicción. Yo lo vi predicando y hablando así a cada persona en visita. Yo lo vi. Yo salí con él en algunas ocasiones y yo lo vi. Lo estoy inventando. Yo les digo algo, eso es verdad. Porque el Evangelio verdadero es así. Si funciona, cambia vida, cambia las conductas de las personas. Y las cambia. Oh, hermano, hay mucha gente para atrás. Hay muchos puntos que deben estar para atrás. Vamos a ver al menos uno más relacionado con el testimonio en la vida de Pablo, que cuando hay un verdadero evangelio tiene que haber una buena conducta, un cambio de vida. Miren el versículo 18. Luego, después de 3 años, ¿qué hice? Dice Pablo, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, ellos pueden leer, el hermano del Señor. Y dicen que Cristo no tenía hermano. Y en cuanto a lo que os escribo, he aquí, delante de Dios, que no miento. Y comienza así a explicar. Y dice que decían, solamente, versículo 23, solamente oían decir, el que antes nos perseguía, ahora. Hermano, esa es una vida cambiada. El que antes hacía lo que fuera, ahora está aquí entre nosotros. Esa es una vida cambiada. Ese es el verdadero evangelio. Básicamente esto es un reto grande, no lo voy a hacer. Pero en un estudio de Gálatas, si continuamos el análisis de Gálatas, básicamente la manera, el estilo, claro, era un abogado, fue entrenado por Gamaliel, él sabía filosofía, que era la ciencia más importante en esa época, porque eso incluía todas las químicas, las matemáticas, todo lo que había, ¿okay? El álgebra, todo eso. ¿Okay? Antes que los musulmanes se apoderaran de todo, los griegos organizaron toda esa ciencia. Y él sabía, fue muy entrenado, pero el argumento que él estaba utilizando es un argumento lógico, que va a ir creciendo en ese país. Y al final él dice, miren, finalmente, lo que los demás dicen de mí. No solamente lo que él decía, no es en buena conducta, sino al final él dice, vamos al sistema legal.
¿Qué dicen los testigos? Ellos dicen, este que antes los perseguía, ¿qué hace ahora? ¿Qué diferencia muchos cristianos? ¿Qué diferencia a la fe contemporánea cuando dicen por ahí, ¿y eso que es cristiano? ¿Y eso que va a la iglesia? Me dirán, ¿y eso que es pastor? Miren, qué descarado. Bueno, la gente, qué chabacán. Pero cuando tenemos a Cristo, nuestra conducta, y el mundo entonces tiene que comerse sus palabras, porque es un evangelio diferente. Hoy finalmente, para terminar hoy esta parte del sermón, el verdadero evangelio que recibieron los Gálatas busca la comunión con los creyentes, nos lleva a estar en comunión con los creyentes, pero no para cualquier cosa. O sea, no para chismear, para hablar de los demás, no, sino para la enseñanza y la doctrina. Dice en Gálatas 2, capítulo 1, ustedes lo pueden leer. Después, vamos a leerlo. Ya leerlo otra vez porque es una porción importante. Luego, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén, junto con Bernabé, y llevé conmigo también a Tito. Estas eran las personas que él estaba entrenando. ¿Okay? Y Bernabé, por cierto, estaba entrenado, ya era ya discípulo, ya era apóstol también, no de los famosos 12, pero ya era conocido, y era un hombre de Dios. Y Tito era un joven de, yo calculo, 20 y pico, 30 años, que le estaba discipulando y lo entrenó, ya cuando pasaría los 40 y algo, lo dejó como pastor, aunque él fue un pastor joven tipo Timoteo. Muchos piensan que no, Tito era mucho mayor, bueno, yo no me meto en ese detalle, pero lo que sí sé es que él subió, dice versículo 2, pero subí de acuerdo con una revelación y les expuse el evangelio que estoy proclamando entre los gentiles. O sea, él les dijo a aquella iglesia y a aquellos apóstoles en Jerusalén, le dijo lo que él estaba predicando. Y dice, esto lo dice en privado ante los de reputación, estos eran los 12 apóstoles, para asegurarme de que no corro, ¿y qué más dice? Ni he corrido en vano. La fe cristiana nos lleva, nos conduce a buscar la comunión con otras personas para ver cómo estamos. Miren, esto se llama en inglés accountability. En español, rendición de cuenta. Y eso es lo que hace la iglesia. Este pasaje me explica a mí, es uno de mis ejemplos. Es una de las maneras en que yo veo en las Escrituras cómo una persona vive la vida cristiana. Prueba con los demás a ver si está correcto. Busca a ver si su evangelio está bien. ¿Saben por qué hay tantas herejías y tantos cristianos haciendo lo que da la gana y cuando no se lo permiten se van a otras iglesias? ¿Saben por qué? Porque no tienen el amor del Señor manifestado en el verdadero evangelio, que es este que nos lleva a comprobar, a ver accountability, la rendición de cuentas con otros hermanos. Que uno se sienta, María, mira esto que me ha pasado, ¿qué tú crees? Hacer un experimento, levanten la mano el que en las últimas 2 semanas se sentó con un hermano o una hermana y le dijo, mira esto que me ha pasado, ¿crees que estoy bien? No se sientan mal, no es común en la fe contemporánea. No es común. Por eso es que la fe cristiana está tan mal, porque la gente, todo el mundo piensa que está bien. Yo estoy bien y María, pero estás mal. Yo no sé por qué, pero estás mal. Y yo estoy bien, ¿sabes por qué lo sé? Ah, porque yo estoy bien. Qué arrogante. Nuestra fe, hermanos, contra la fe contemporánea es una fe arrogante. La fe del apóstol Pablo no era arrogante. Y él le dijo a aquellos creyentes, oh, Gálatas, yo lo hice. Primero subí para ver, conocer a los apóstoles y ver lo que estaba pasando. Y yo poner más bien la fe. Y luego cuando me enviaron, estoy predicando, luego volvió otra vez lo que está diciendo, para ver si no estoy corriendo en vano, quiero saber si estoy bien o si estoy mal. Y eso es bueno, porque eso es lo que nos hace a nosotros caminar bien en la gracia de Jesucristo. Pero cuando uno le pregunta a alguien, hermanos, esta es la decisión
también a escuchar. El apóstol Pablo escuchó también. El próximo domingo vamos a hablar de esa conversación en privado, pero no fue fácil. No fue fácil, porque resulta que cuando él fue a hablar con los apóstoles, él se encontró que la tortilla estaba invertida. En vez de él buscar corrección para él y lo corrigiera, se encontró que los apóstoles, comenzando por Pedro, eran los hipócritas. En la semana que viene veremos eso. Pero sí quiero que sepan que el verdadero evangelio nos lleva o se manifiesta en 4 maneras. Al menos hay 7, pero aquí 4 que nos oyen. No es de origen ¿qué? Humano, no lo es. Número 2 es de origen divino. Número 3 produce un cambio, en verdad un testimonio vivo. Y eso produce entonces, produce un cambio. Pero ¿cómo es ese cambio? 4, nos lleva a buscar de las enseñanzas y de las doctrinas. Quiera Dios que entendamos esto. Porque eso nos va a hacer a nosotros hijos e hijas de Dios que viven el verdadero evangelio. Ponemos bien, hermano, vamos a cantar. Ese famoso grito, alcancé salvación. Cantamos. De paz inundada, mi senda ya es mi suerte cualquiera que sea iré, alcancé salvación, alcancé salvación. Hermanos, vamos a empezar el tiempo de anuncio, que como saben lo estamos dejando para el final del culto, para dar más tiempo a la adoración y la alabanza. Y queremos hacerlo primero empezando con una carta del primo de Marisela, que él... Sí, se puede sentar si quiere. Bueno, Es rapidito. él se fue para esta madrugada a su ciudad de origen y dice así: a los hermanos de la iglesia: queridos hermanos, me voy muy agradecido de todos ustedes y cómo se portaron. Me gustó tocar la batería y contribuir en la música de los cultos de adoración. Que Dios quiera tengan muchas bendiciones, vida y amor. Me quisiera despedir de ustedes, pero las despedidas son muy tristes y dolorosas. Un saludo y un abrazo para todos los hermanos del grupo de alabanza, la pianista, el hermano de audio que controla la música, para el pastor y su familia, también para el coro, el hermano que recita, el hermano Tomé y su familia, que conozco hace muchos años, y a todos los hermanos. Le voy a echar mucho de menos a todos. Dios los bendiga a todos
y le dé mucha salud. Su hermano en Cristo, Juan González. Gracias. Bueno, pues ese hermano que estuvo aquí. Sí, vamos a ver, tenemos dos anuncios, tal de los jóvenes, después de los niños, y después entonces terminaremos, ¿sí? Y Luisita debe llegar ahora. Vamos a hacer eso rápido en unos minuticos y nos vamos. Mi anuncio es que el viernes, para toda la iglesia, el viernes a las 7:30, todo el que pueda venir, vamos a estar arreglando toda la parte de allá atrás del garaje set y poniendo precios y organizando todo para poder hacer el garaje set. Así que si pueden venir a ayudarnos a poner precios y a organizar todo, el viernes vamos a estar trabajando. 7:30 de la mañana o de la noche. De la noche, 7:30 de la noche el viernes. Y el sábado, como todos los sábados, es el programa de jóvenes. Quedan invitados a las 7:30 también. Todos los jóvenes, 7:30 de la noche el sábado. Que no son matrimonios, porque los matrimonios van a estar en el salón de atrás. Ok, los matrimonios también van a estar este sábado. Es el primer. Estoy despistado. Ok. Sí, entonces. El garaje set vamos a organizarlo el viernes. Se va a presentar a la iglesia como primera opción. Sí, se va a llevar el